Buenas tardes. Continuando con nuestro curso de dinámica, correspondiente al momento de inercia de masa, vamos a ver ahora unos ejercicios adicionales a lo que ya vimos respecto a las fórmulas, algunos cálculos de figuras de manera individual. Vamos a ver algunos casos cuando ya estos cuerpos están compuestos de diferente forma y que están unidos, de tal manera que estos los tenemos que analizar de esa manera, ya estando unidos, cuál es su momento de inercia de masa. Para ello, pues voy a compartir siguiente. Bien, sin duda, de la clase pasada, pues por ahí se vio pues un ejercicio último en el que se tenía pues una placa con una densidad, espesor, etcétera, y ya usamos las fórmulas anteriormente que habíamos deducido. Después, para dar un recordatorio hasta dónde quedamos la reunión pasada, en donde pues ya usamos estas formulitas dependiendo del tipo de forma del cuerpo. Por ejemplo, esta ya es una fórmula que estaba deducida y que pues era empezarlo a utilizar para darle una solución ya con datos más precisos. Es decir, por ejemplo, aquí ya se conoce la masa, el espesor, y en este caso había una parte, un hueco, algo que no existe, pero que por la técnica pues se incluye y luego se resta. Entonces, allí fue la razón por la que pues ya son las técnicas, ya en particular cada problema cómo se resuelve. Bueno, para ello entonces aquí pues empecemos con algo más. También muchas veces hay que integrar según qué tipo de problema nos presenta. Empecemos con este. Nos dice pues que un cilindro que es sólido tiene un radio R mayúscula. Aquí está. Una altura H. Y está hecho de un material que tiene una densidad que varía de su centro según. Entonces la densidad, hay una constante más a R cuadrado, donde K y A son constantes. R es la que está variando de 0 hasta un valor R mayúscula. Determinar entonces la masa de ese cilindro y su momento de inercia con respecto a un eje. Esta es mi referencia. Solución entonces. En primer lugar, pues hay que buscar la manera cómo plantear este problema. Podemos usar, en este caso, una serie de anillos. Tenemos aquí su centro de ese cilindro y vamos haciendo una especie de como de anillos, así. Cada vez de 0, una franja de 0 hasta cualquier espesor. Lo estamos aquí denotando como una diferencial de R. Bien, entonces se crea pues el área de la sección formal que forma el cilindro, es su sección. ¿De acuerdo a esta franja? Que es una diferencial de área, porque lo podemos hacer tan angostita como hasta donde querramos, o se pueda. Entonces sabemos que 2πr pues es la longitud que tiene este anillo. Y un espesor diferencial de R, pues estamos. Entonces aquí está perímetro y espesor. Ahí se aclaró. Ahora, si integro esto, pues me va a dar el área
de cuánto de área tienes ese cilindro. Si ahora le agregamos la otra variable o la altura, entonces generamos lo que se llama una diferencial de volumen. Entonces, H diferencial de área, pues, esto de diferencial de volumen es igual a H por diferencial de área. Como ya tenemos aquí lo que es área, y 2IR diferencial de R, le agregamos la H. Ese es el volumen en forma diferencial. Pero lo que necesitamos es masa. Entonces el volumen por una densidad, eso nos va a generar una diferencial de masa. Aquí apareció ya esa densidad, la que nos dieron. Nos dijeron que esa densidad varía K más A R cuadrado, donde K y A son constantes y la variable es R cuadrado. Bueno, entonces ahí está Rho. Y la misma diferencial de volumen, que es lo que tenemos de aquí hasta acá. Eso ya generó lo que es la diferencial de masa. Arreglamos esta ecuación, sacamos los factores constantes, por ejemplo, 2pi y h, k más ar, pues también nos dijeron que aquí la variable es esta, r cuadrado. Diferencial de, bueno, aquí estamos, sí, aquí está. Entonces ya estamos generando pues aquí preparando nuestra integral. Aquí apareció esta R, ¿no? Aquí la seguimos conservando, pero aquí está R, diferencial de R. Bien, continuamos entonces. Entonces, diferencial de I es lo que empezamos a ver desde el principio. Es igual a distancia por, en este caso, R cuadrada diferencial, o sea, distancia al cuadrado por una diferencial de masa. Formulitas que vimos desde muy al principio. Aquí tenemos la R cuadrada, que ya sí estamos reemplazando de I. Y aquí tal como está esta parte. Bueno, aquí está esta H, bueno, pues aquí está. En fin, todos los términos que necesitábamos. Bien, aquí entonces continuamos pues, pero ya hacemos las operaciones correspondientes. Por acá pues ya tenemos la R, aquí tenemos ya esta R cúbica, es decir, aquí tenemos R con R, aquí nos generaría pues una R a la 4. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que nosotros que integrar, diferencial, de aquí, por términos, y lo vamos haciendo ahora sí que término por término. Entonces aquí podemos trabajar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ya es integrar esta expresión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 2pi y h pues son constantes. Las sacamos de aquí como un factor. Integramos, aquí agrupamos pues KR cúbica más AR quinta. Aquí está. Entonces vamos a integrar esta parte, que es donde están las variables. Aquí porque hay un producto de R con K, no lo podía separar. Aquí hay un producto de R con A, que también es. Y ya quedó entonces preparada esa integral. Conservamos así como ya estas constantes. Y todos sabemos que de integro R se convirtió en R cuarta sobre 4 aquí, R6 entre 6. Límites, 0 a R. ¿Sí? De tal manera que esto ya quedó reemplazada en lugar de la R minúscula, que ya quedó como límite la R mayor, en mayúscula en este caso. Ya está reemplazada.
2pi h, pues aquí. Entonces, como son términos, sacamos un factor común aquí y ahí tenemos entonces el momento de inercia respecto del eje Z. Es una fórmula dependiendo cuánto de altura le damos al cilindro, cuánto de radios del cilindro, el dato de que nos dicen que es una constante, que nos digan cuánto vale, igual a aquí, la A, que es una constante. Todos se trataron como constantes. Aquí la R, pues es la otra, cuando sepamos cuánto vale R, entonces vamos a tener un valor en particular de el momento de inercia. Como también en el caso de aquí, donde tenemos masa, si nos hubieran dicho, calcúlale la masa, integramos aquí, donde quedó diferencial de masa. Por el momento, el objetivo era llegar a ese momento de inercia. Eso es lo que nos pidieron que se calculara. Aquí está. Varía según esto, determinar la masa, bueno, sí, la masa del cilindro y su momento de inercia con respecto al eje. Bueno, ¿cómo voy a cargar con lo que decía hace un momento? Es una integral, aquí sí se. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la masa? Integro de este lado, que va a parecer una masa. Integro este lado, ¿sí? Y me va a quedar una expresión que me va a generar la masa. ¿Sí? Entonces, eso sería por el momento, por lo tanto, llegamos al momento de inercia, que es el que nos pedimos. Pero la masa ya es lo de menos, ya está preparada la integral. Esta. Entonces son integrales muy inmediatas. Aquí vamos a integrar K con esta R, va a ser R cuadrada sobre 2 este término. Este término va a ser R cúbica sobre 3, límites de 0 a R, y ahí va a quedar una expresión de masa. Entonces prácticamente está a un pasito de tener esa cantidad de masa. Otro ejercicio. Tenemos aquí, ahora sí, lo que les comentaba al principio. Tenemos un conjunto de la figura que está compuesto por 3 cuerpos homogéneos. El cilindro de 50 libras, la barra delgada de 10 libras y la esfera de 20 libras. Entonces este de aquí, 50 libras. Esta barra, 10 libras. Esta esfera, la esfera 20 libras. Aquí está. Este es su dato también. Distancias, pues las que se pueden observar aquí en este gráfico. Vemos aquí que hay 9 pulgadas desde una referencia a un sistema coordenado X, Y, Z. Pues aquí está un origen. A partir de ese punto, dicen, hay 9 pulgadas. A partir de este punto, hay 8 pulgadas para llegar a su centro geométrico del cilindro. Aquí hay 10 libras. Bueno, pues aquí nos dicen que vale, bueno, en total, la barra delgada, 10 libras. Bueno, eso. Entonces aquí podemos ir deduciendo esas longitudes. ¿De acuerdo a qué? A los centros que tiene el cilindro y la esfera. Bueno, entonces vamos a ir trabajando. Entonces aquí nos piden el momento de inercia respecto a el centroide del conjunto y el radio de Hill. Aquí alrededor del eje central X' del conjunto. Y el inciso B, el momento de inercia de
masa alrededor del eje X, alrededor de este. Bueno. Entonces, para contestar el primer inciso, hay que determinar ese centro de masa. Bueno, entonces lo vamos a indicar. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, recordamos un poquito de la estática y en este caso está sobre el eje Y ese centro de masa del conjunto. Cálculo de una coordenada Y, G del cuerpo. Aquí está. ¿Sí? ¿Y a qué distancia se encuentra? Respecto de el sistema coordenado. Esa es mi referencia principal. Bien. Ahora, el centro de masa de los tres cuerpos es el que estamos calculando aquí. ¿Sí? Entonces, ya se me pasó. Se regresa a esta parte. Bueno. Entonces, regresando un poquito a la estática, el Y va a ser igual a sumatorias desde I hasta N de los N, I, Y. ¿Qué son estos? Productos. Sumatoria de masas. Pero esto como es equivalente al WI, YI. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos son pesos. Y aquí son masas. Pero finalmente, como se vio, como dividimos aquí M y N, entonces también está dividido entre WI y WI. Entonces, por eso podemos trabajar, o son equivalentes esas ecuaciones. Bueno, entonces dice pues de que sería el peso del primero por la distancia que hay hasta su centro geométrico, en este caso del cilindro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde están esos datos? Aquí en la figura que tenemos aquí arriba. Aquí está el 8 respecto del eje, en este caso, desde donde está Z hasta allí llegamos, hay 8 pulgadas para llegar al cilindro, más 10 por 0. ¿Por qué? Porque su centro de masa de la varilla delgada está dividida, o sea, coincide con su centro geométrico de esta varilla. Es decir, la longitud que hay de aquí hasta aquí coincide con el origen de la varilla. Está su centro geométrico con su centro de masa. Entonces no hay una distancia y por eso se le está colocando aquí 0. Bien. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto mide la varilla? Observamos que mide 6 y 6. Entonces, de acá para acá hay 6 y de acá para acá hay 6. Es lo que estaba ahorita expresado. Por eso decía que están repartidos de manera proporcional, así como es cuerpo homogéneo, entonces por eso su brazo de palanca, podemos decir, que es 0. Por eso el 0 aquí. Luego, si mi referencia es aquí de Z, este plano, entonces para acá son positivas las coordenadas. Hacia atrás, hacia la izquierda, son negativas. Por eso, menos. ¿Cuánto es el peso de la esfera? Nos dijeron que es de 20. ¿Sí? Bueno. Ahora de aquí, donde termina la varilla, hay 6 pulgadas.
¿Y cuánto es el radio de la esfera? Es 3. Entonces 6 más 3, 9. Esa es su distancia desde esta referencia, desde aquí. ¿Verdad? ¿Cuánto es la masa de, dice aquí, sumatoria desde 1 hasta n de los pesos, sumados todos los pesos? ¿Cuánto es el primero? 50. Cilindro. ¿Cuánto es el de la esfera? 20. ¿Cuánto es el de la barra? 10. Información que tenemos aquí, un poquito arriba, en la gráfica. Todo está aquí. Entonces, eso es lo que... ¿De dónde salió ese 12? Volvemos otra vez aquí. Este dato sí nos los dan. Pero como acá para acá dicen que R es 3, ¿sí? Quiere decir que de acá para acá hay 6, que es lo que le pusimos la varilla. Luego, de acá hasta el centro geométrico del cilindro hay 8, pero aquí vemos que hay 2 pulgadas de radio. Quiere decir que de este centro para acá hay 2 pulgadas. Pero como hasta acá hay 8, quiere decir que aquí hay 6. De allí salió el 12 de la varilla. Se va deduciendo de la misma gráfica. ¿Sí? Bien, entonces toda esta información es la que ya pusimos para calcular. Y de tal manera que haciendo operaciones nos resultó de 2.75 pulgadas esa Y. Es donde está el centro de masa de todo el cuerpo a partir del eje X o Z, que aquí está dibujado. Salió positivo 2.75 pulgadas. Este es el centro de masa de los 3 cuerpos que ya se obtuvo ahí. 2.75. Bueno, ahora nos vamos a momento de inercia de cada cuerpo. Vimos el teorema de ejes paralelos, donde se encontró que el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, cuando no coincide su origen, en este caso de cada cuerpo, ¿sí? Entonces aquí hay una distancia, que es la que está de acuerdo a cada cuerpo. En este caso estamos hablando del cilindro. Y la fórmula que ya está deducida de un cilindro, 1/12 de la masa por 3R cuadrada más H cuadrado. Cuando este es un cuerpo de tipo homogéneo, ¿sí? Y esta es su fórmula. Más la masa por distancia al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Aplicar el teorema de ejes paralelos. Visto ya mucho antes. Bien, entonces le damos datos. Entonces, la fórmula nos quedó como 1/12 y la masa nos dijeron que es de 50 libras entre 32,2. Es decir, el peso lo divido entre G para que yo tenga masa. Y aquí la fórmula dice que es 3 veces R. Pero R tiene su radio del cilindro es de 2 pulgadas. Lo tengo que convertir en pies. ¿Por qué? Porque aquí hay 32.2 pies por segundo. La G. Entonces tiene que homogenizarse y por eso 2 entre 12. Para convertirlo esto en pies.
y elevado al cuadrado, como dice aquí la fórmula, más su altura del cilindro. ¿Cuánto tiene? Tiene 10 de altura entre 12. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo a pies. Y eso me dice aquí que es el elevado al cuadrado, más la masa del cilindro. En este caso es 50 libras entre 32.2. ¿Qué distancia hay desde el centro de masa del conjunto hasta el cilindro? Hay 5.25. ¿Sí? Lo veamos. Ajá. Si de acá para acá hay 8, le voy a restar 2.75 porque aquí está nuestro centro de masa. Entonces esa D que aparece allí es de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? 8 menos 2.75. De ahí salió ese dato. Regresamos. Aquí está. 8 menos 2.75. Y dice que se debe elevar al cuadrado. Entonces ya está la fórmula, ya está sustituida los valores que tenemos en especial en este cuerpo que es el cilindro. Y de ahí salen estas dos operaciones que se suman y nos dio finalmente punto 3975 slug pie cuadrado. Esas son sus unidades de momento de inercia de masa de los cuerpos. Entonces ya tenemos el momento respecto del cilindro. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos. Aquí estamos. Aparte, me moví de más. Bueno. La barra, en este caso, de la barra delgada. Aquí está, entonces, esto sería la barra delgada. Entonces, la que hemos calculado fue nada más del cilindro. Aquí sería la barra delgada, DJ, más a distancia al cuadrado. Bueno, entonces esto es igual 1/12 de la masa por L cuadrada. Son de los primeros ejercicios que se resolvieron. Más la masa por una distancia al cuadrado. Bueno. Entonces esto es de su propio centroide, 1/12. Aquí es 10, es lo que mide la barra. 10 pulgadas, lo divido entre 30, perdón, sí, 10. 10 es su peso, entre 32.2. 10 entre 12, porque aquí coincide que es un 10 pulgadas entre 12 para convertirlo a pies. Y ya está. Más, la más, otra vez es 10 entre 32.2. Pero para llegar a donde está su centroide de la propia, de la barra, hay 2.75. Lo convierto, al dividirlo entre 12, lo convierto en pies. ¿De dónde sale este 2.75? Pudiera tenerse esa duda. Pues aquí está. La barra vemos que quedó repartida aquí. ¿Sí? Su centro propio de la barra está aquí. Pero para llegar a donde está el centro del conjunto, hay 2.75. Eso es lo que esa es la distancia que hay con respecto de la barra. ¿Sí? Eso es lo que estamos aplicando aquí. Es 2.75 y lo convierto a pies al dividirlo entre 2. Ejecutando las operaciones de aquí, resulta 0.042189 slug pies cuadrado. Esas son las unidades de... Bueno. Luego aquí tenemos esta. No sé si se tapó.
No. Bueno, entonces en este caso es, si ya tenemos el cilindro, la barra, ¿sí? Entonces esta corresponde a la esfera. Déjenme ver si de una vez. Lo de la esfera, que es. Bueno, tenemos ahora el caso de la esfera, la otra cuerpo, igual, teorema de ejes paralelos. Su momento de inercia respecto de su propio centroide más la masa por la distancia que hay al centro de masa del conjunto, cuya fórmula entonces la propia esfera es 2/5 mr cuadrado. Ese es de su propio centro de masa. Pero como nuestra referencia de donde estamos sacando el momento está lejos de este punto, y quedó que el teorema de ejes paralelos es igual a la masa por una distancia al cuadrado. ¿Okay? Bueno, veamos. Aquí no tenemos problema. Esta es la fórmula tal como está. 2/5 tiene 20 libras de peso, entre 32 se convierte en masa. Su radio es 3 pulgadas, pero lo debo convertir en pies, lo divido entre 2, más su masa, 20, 32, 2, por ¿cuál es la distancia que hay para llegar a donde está su centro de masa del cilindro respecto del eje o del punto donde estamos calculando el momento de inercia? Vean, aquí hay un valor de 9 más 2,75. Vayamos a la figurita. ¿De dónde está saliendo ese 9? Bueno, entonces de acá hay 9, pero aquí estamos a 2,75. Por acá, a 2,75 está el punto, el eje sobre el que estamos sacando el momento de inercia. Está dibujado aquí. Es decir, 9 más 2,75 para llegar a este punto. Desde ese punto es que estamos sacando todos los momentos de inercia de los 3 cuerpos, ¿verdad? Entonces de ahí salió 9 más 2,75. Entonces, ese es el dato que metimos aquí en el caso de la esfera. Haciendo operaciones, pues ya nos quedó que eso nos produjo, estamos llamando IG3, 0.611 Slug-pie cuadrado. Entonces ya tenemos el momento de cada cuerpo del cilindro, de la barra delgada y de la esfera. Ahí quedaron entonces, por el momento de manera individual, pero como nos piden el de todo el conjunto, entonces aquí tenemos que el momento de inercia respecto al eje, en este caso, X', le estamos llamando aquí, del centroide del cuerpo compuesto. Es la referencia, es un eje paralelo al eje X. Sí, por eso está aquí como el I'X. Entonces, todos están referidos allí. Entonces, el momento de inercia respecto a ese X' es igual al momento de inercia de la esfera, que está aquí todavía, al momento de inercia de la barra y al momento de inercia de la esfera, cuyos valores son los que ya calculamos, que aquí están con sus unidades, y cuya suma es
este valor, 1.05089 pie cuadrado. Aquí hemos dado respuesta a esto. Aquí está el momento de inercia y prima X. Nos hace falta el momento de inercia. Pues ya está casi por concluir el primer inciso. Por ahí tenemos que una fórmula de el cálculo del radio de giro es, en este caso le estamos llamando Kx. Para nuestro caso, pues es el momento de inercia respecto a ese eje de la masa. ¿Qué es lo que ya conocemos? El momento de inercia respecto a ese X eje paralelo, que estamos llamando como referencia, y prima X, cuyo valor resultó este. Y dice que lo dividamos entre la masa. La masa es 50 del cilindro, 20 de la esfera y 10 de la varilla, nos da 80. Es la suma de toda la masa. Pero en este caso son los pesos que nos dieron. Dividido entre 32.2 se convierte en masa. Bueno, entonces estos números finalmente ya calculados nos dieron 0.65 pies. Ese es el valor del radio de giro de los tres cuerpos, así como están conectados. Resuelto el inciso A. El momento de inercia de masa alrededor del eje X. Cambiamos ahora la referencia. ¿Sí? Si regresamos, ¿dónde está ese eje? Es lo que ya explicaba al principio, pero insisto. Ahora es respecto de este eje, ya no de este, sino ahora es de este. ¿Está? Volvemos otra vez entonces a donde íbamos. Ahora sí, quedó aclarado de dónde. Y empecemos nuevamente. El cilindro. Le llamamos momento de inercia 1. Entonces, teorema de ejes paralelos. Momento de inercia de su propio eje del cilindro más masa del cilindro por una distancia que hay del eje de referencia a su centro de masa del propio cilindro, cuya fórmula está como 1/12 de la masa, en este caso del cilindro nuevamente, 3R cuadrada más H cuadrada, más la masa por la distancia, en este caso le estamos llamando 1, para llegar al cilindro respecto del eje X. Reemplazamos datos, 1/12, el peso lo convertimos en masa, aquí hay un 3, igual, R que tiene 2, el propio cilindro, del cilindro, entre 12 elevado al cuadrado, más su H, es 10 entre 12 elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos hasta esta parte. Masa del cilindro, 50. 50, aquí debe ser 32.2. Aquí hay un error. Para que sea más. 22.2. Pues los cálculos están bien. Un error de pasarlo de salir capturando la. Bueno. Entonces aquí está pues ya toda la masa, que es 50-32.2. Distancia. Aquí sí es directamente desde lo que tenés, lo que se tiene desde el primer dibujo. Entonces hay 8 pulgadas entre 12. Esta es la distancia que hay del eje X al
centroide del cilindro, ¿sí? O sea, esto lo vamos a insistir un poquito, porque eso es lo más sumamente importante en esto. No perder ningún dato. ¿Está? Estamos trabajando respecto a este. ¿Cuánto hay de distancia? 8. Entonces, si sustituimos correctamente, no tenemos problema, no tenemos riesgo de error. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, nada más. ¿Sí? Y aquí está. Ese es el 8 convertido a pies. Y ya está. Barra delgada ahora. Pues esta nos quedó, aquí sí coincide su centro de masa con el eje. Entonces nada más quedó como su fórmula cuando el eje pasa por el centro de masa de la misma partícula, en este caso de la varilla, y nos quedó como un doceavo de la masa por L cuadrada. Si regresan al cálculo de cuando vimos momento de inercia de barras delgadas, esta es la fórmula. Obviamente que fue deducida, ¿verdad? Que lo hicimos en su momento. Aquí, ¿qué hacemos? Reemplazar datos. Un doceavo. Fórmula. 10 entre 32, 2 para que sea masa. Y 12 entre 12 al cuadrado, dice aquí. La unidad. Es decir, tiene 12 pulgadas de longitud. Entre 12 para que se convierta en pies. Entonces, esas 12 pulgadas que tiene se convierten en un pie, que debe ser elevado al cuadrado. Haciendo estas operaciones, nos dio este momento de inercia. 0.0259 pie cuadrado. Luego, nos vamos con la esfera. El momento de inercia de la esfera, que lo estamos llamando IX3. Aquí está. Respecto de su propio centroide, ¿sí? Más la masa por distancia 3 al cuadrado. Fórmula de, en este caso de la esfera, 2/5 de mr cuadrada, respecto de su propio centroide, más la masa de la esfera con la distancia 3. En este caso, vamos sustituyendo 2/5 de la masa, que es 2032,2. Aquí nos dijeron, o vimos originalmente, que la esfera tiene 3 pulgadas de radio y lo convertimos a pies. Más, aquí que dice, tiene 20 libras dividido entre gravedad, lo hemos convertido en masa. Ahora, ¿qué distancia hay del eje al centro de masa de la esfera? Hay 9 pulgadas, como lo vimos hace un momento. Entre 12 para convertirlo a 10. Entonces, insistiendo mucho en las distancias, que esa es la clave para resolver correctamente este tipo de problemas. Y vean, ahora nuestro eje es el eje X. ¿Cuánto hay para llegar aquí? Hay 9 pulgadas. Esa es la D, que corresponde a la esfera. ¿Sí? Última fórmula que aplicamos de este ejercicio. Y entonces ahí están los valores correspondientes. Entonces ya está momento de inercia de los 3 cuerpos. Cilindro, barra delgada, esfera. Por ejemplo, veamos de la esfera.
De la esfera, por ejemplo, de ese que es punto 3649. Vamos a ver, respecto al eje X. Ahora veamos respecto al eje X'. Punto 611. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más distancia. La esfera está más alejada. ¿Cuánto? 2.75 pulgadas. Tenía que crecer con respecto al otro eje. ¿Sí? Y así podemos ir comparando con respecto a un eje, con respecto a otro, si crece o disminuye. En este caso, por hacer una pequeña comparativa, vimos el de la esfera. ¿Sí? Es mucho más punto 60 y tantos que punto 36. Bien, ya tenemos entonces el cálculo de de los tres cuerpos. De tal manera que ahora lo que nos interesa es el momento de inercia del conjunto, es decir, de los tres cuerpos. Entonces el momento de inercia respecto a este eje, pues es sumarlos, el 1, el 2, el 3, así como lo fuimos denotando aquí, y cuya suma nos da un momento 1.1816. Entonces aquí, ese es un valor, IX, 1.1816. Ese es respecto al eje de referencia al eje X del sistema. ¿Y cuánto dio? Respecto a un eje X. En este caso, nos dio un valor un tanto diferente porque cambiamos la referencia. Entonces aquí, por ejemplo, está 1.05089 SLUG-10. Hay una diferencia, ¿por qué? Porque cambiamos la referencia a la cual estamos calculando el momento de inercia. Entonces, si se aleja o se acerca, crece o disminuye el momento de inercia. Muy bien. Este resultado, el anterior, el anterior pudimos haberlo obtenido sin hacer todo ese. Por ejemplo, aquí el resultado puede haberse obtenido de manera rápida utilizando el teorema de ejes paralelos, puesto que ya se conocía, por ejemplo, el I. ¿Sí? Si conozco IX, pues puedo conocer IX primo. ¿Sí? Entonces, si X, si lo conozco, ¿qué es este? Este es masa en este caso es 1.18, que es el que obtuvimos, sí. Y si quiero obtenerlo respecto del eje X, el momento de inercia respecto al eje X', o al eje paralelo, esta es la fórmula, pero la teorema de ejes paralelos. Es decir, si conozco el momento de inercia IX y quiero conocer el de IX', porque estos son datos que los puedo tener, son datos de masa y geometría o distancias. Entonces, por ejemplo, aquí se podría haber trabajado algebraicamente. Si quiero calcular IX, I'X es igual, de acuerdo algebraicamente al teorema de ejes paralelos, sería IX menos MY. MY lo estamos mandando de aquel lado para despejar este valor. Bueno. ¿Quién conozco o quién ahorita calculamos? IX, cuyo valor es 1.1816. La masa de todo el cuerpo es 80 entre 32.2. ¿Qué distancia hay para llegar del eje X al eje, digamos, X'? 2.75, que convertido en pies lo dividimos entre 12. Y resulta que al hacer estos cálculos,
el X' resulta igual al que calculamos paso a paso. ¿Sí? Entonces recuerden que ya ven que lleva algo de tiempo ir planteando y resolviendo. Entonces se pueden simplificar y por eso la gran importancia que tiene el saber usar el teorema de los ejes paralelos. Pues aquí es una muestra pues de cómo este teorema nos puede facilitar la solución de problemas que a veces pudieran ser un poco complejos. Esto ya es entonces un cuerpo que podríamos llamarle compuesto. Vimos algunos casos de varillas también, donde se unía una con otra, etcétera, que fue del principio. Tenemos aquí uno, bueno, ya a excepción de que luego lo capture. Esta es también una barra, un disco. Entonces el cuerpo de la figura consiste en una barra esbelta de 3 kilogramos. Está soldada a un disco delgado. Es circular de 2 kilogramos. Determinar el momento de inercia de masa respecto al eje L. Esta es mi referencia. El respecto a, ¿sí? Esa es mi referencia. Que pasa por el centro de masa. Ahora, el eje L es perpendicular a la barra y al disco. ¿Sí? Hay perpendicularidad. Entonces, perpendicular a la barra, perpendicular al disco. ¿Sí? Sale así. Condiciones para que se pueda ahora sí calcular bien. Bueno, ¿qué hacemos? Igual que el ejercicio anterior. Y aquí está, pues, expresado de esta manera. Su centroide de la barra por su masa de la barra, más centroide del disco por masa del disco. Entre la suma de los dos, masa de barra más masa del disco. De tal manera que si la barra mide 6, su centroide ¿dónde pasa? A las 3, a 0.3 metros, a la mitad de esta distancia. Aquí está, ¿no? 0.3. Luego, de aquí hay una distancia para llegar de acá. Hay 8. El total, ¿de dónde sale ese 8? De 0.6, que es la longitud de la barra, y 2 del radio del disco. De ahí sale entonces esa cantidad de 8. Es decir, para llegar al centro de masa del disco. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí pues están distancias del eje L, es decir, ¿a qué distancia está pasando ese eje L? Que es el que estamos trazando aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que vimos al principio y nos dijeron que L, ¿sí?, es perpendicular a la barra y al disco. Pero ¿por dónde se coloca? Porque es la referencia por donde nosotros necesitamos hacer los cálculos, porque esa es mi referencia. Ah, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esta distancia desde una referencia. De tal manera que aquí ya quedó una distancia X, o sea, ya metiendo estos datos que nos dieron.
cuyo la masa de la barra es 3 por 0.3 de distancia. Es decir, aquí lo tenemos. Su centro de masa de la barra es 0.3. ¿Cuánto de masa tiene? 3 kilogramos de la barra. Más, ¿cuánto hay de distancia de acá hasta aquí? ¿Sí? Es decir, de aquí tenemos, sería 0.6 para lo que mide la longitud de la barra, más, aquí hay 2. Quiere decir que desde este eje hay 0.8, 0.6 más 0.2, es esta distancia. ¿Cuánto es la masa del disco? 2. Suma de las masas, 3 más 2. Resulta que este punto pasa a 0.5 metros, es decir, allí debemos colocar, aquí, más bien aquí es 0.3, aquí es 0.5. Por acá debe pasar esta L, el eje, aquí. ¿A cuánto? A 0.5. Es lo que acabamos de calcular. Ahora sí ya tenemos una referencia. Y apareció aquí, ¿ven? De acá para acá, él está pasando a 0.5 respecto de aquí. Ahora sí nos vamos a hacer los cálculos. La barra. Usando el teorema de ejes paralelos, su momento de inercia propio más una distancia al cuadrado por la masa. ¿Cuánto es en este caso I, 1/12 de su fórmula? Aquí ya no lo pusimos. 1/12 de la masa por L cuadrada. ¿Sí? Es la misma formulita que usamos cuando es respecto de su propio centroide. Pero aquí, más masa a distancia. Masa es 3, y distancia es 0.2. Ese 0.2 aquí está. ¿Sí? Haciendo operaciones, momento de inercia respecto de esta referencia L, 0.210 kilogramos metro cuadrado. Estamos en sistema internacional. El anterior era el gravitacional, que era Slug y cuadrado. Aquí es kilogramo metro cuadrado. Bueno, este es el momento de inercia respecto de la barra. Nos vamos con el disco. Esta es su fórmula del disco, 1/2 de masa R cuadrada, fórmula que acabamos de usar, más distancia al cuadrado por la masa. Entonces allí observamos una distancia, aquí está, aquí pasó, aquí está L, aquí hay 0.5, ¿sí? La barra mide 6, llega hasta aquí, más 2 que tiene el disco, entonces quiere decir que de su centro de masa del disco propio a donde pasa L hay 3. Es lo que estamos utilizando aquí. Y por 2, que es la masa de ese disco. Aquí está. Y aquí coincidió, bueno, este 0.2, que es el radio del propio disco. Pues vean aquí, no se vayan a confundir, aquí no hay, de acá para acá es 2.
de acá hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una pulgada más, ¿sí? Bueno, entonces por eso ahí, para MD sí es 0.3. Para su radio del propio disco es 0.2. Aquí está. Operaciones ejecutadas y nos va a 0.220 kilogramo metro cuadrado. Ahora nos vamos con el momento de inercia de los dos. Suma de resultados, en este caso de inercia de masa del cuerpo completo respecto a ese eje L. Es sumar momento de la barra, momento del disco, cuyos valores son estos. Y efectuando esta suma, pues nos da un valor de 0.43 kilogramos metro cuadrado. Quedó entonces contestado, pero lo que nos preguntaba. El momento de inercia respecto al eje L que pasa por el centro de masa. Eso es lo que hemos contestado. Ese es su valor, el último que tenemos aquí. Es. Perdón, aquí falta el de los dos cuerpos, ya juntos. Con esto entonces concluyo y pues prácticamente hemos concluido también el tema del momento de inercia, de masa, de líneas, cuerpos esbeltos, de áreas y de volúmenes y cuerpos compuestos. Bueno, regreso. Listo. Con esto entonces nuevamente, pues prácticamente hemos concluido el tema del momento de inercia de masa de cuerpos y pues esperando pues ya por ahí alguna serie de ejercicios para corroborar todo este conocimiento. Concluyo.